¿Qué lugar tenía la Virgen en la vida espiritual de Don Orión? ¿Usted sabía si era muy piadoso de la Virgen o qué rol cumplía la Virgen en todas las cosas que a Don Orión se le iban ocurriendo? Bueno, tener en cuenta que él desde pequeño ya, cuando todavía era muy difícil hablarle directamente de Jesús, de Dios, por la edad que tenía, la mamá, ella que influyó, ella inmediatamente lo dirigió a la Virgen. Él comenzó ya desde pequeño, no veo usted una cosa que se le anduvo insertando después, con los años, porque necesitaba, no, necesitaba de alguna gracia, necesitaba de algún favor, sino desde pequeño. La mamá Carolina lo dirigía allá, a la Virgen. Durante el mes de María, por ejemplo, lo llevaba a él pequeño, ¿no? Lo levantaba temprano, porque allá el mes de María se hacía, eran campesinos, el mes de María se hacía a las 6 de la mañana, ¿no? Y él no solamente cuando iba a espigar se lo llevaba, sino se lo llevaba sobre todo cuando iba después a la iglesia, allí al altar de María. Y posiblemente él dice, ¿no?, que su vocación en el fondo allí comenzó a nacer, a los pies de la Virgen. Sí. Y luego cuando ya Don Orión era sacerdote, era religioso, ¿qué papel jugaba la Virgen en la misión evangelizadora de Don Orión? Porque a Don Orión se le ocurrían proyectos, se le ocurrían cosas, o tenía que resolver desafíos, y la Virgen aparentemente estaba muy presente en esas cosas. ¿Qué rol cumplía? Él, todas circunstancias, antes de comenzar, no más que pensar cuándo tuvo que abrir un famoso colegio de Novi Ligure, que era un colegio tradicional y que lo estaban dejando y había posibilidad de que lo compraran los protestantes. Y él tanto hizo que lo vendieran a él. Ya. Cuando se trató de firmar el contrato, ¿no?, tener en cuenta que allí en ese pueblo, que era un pueblo bastante grande, bastante famoso, casi más que Tortona, ¿no?, tenían como protectora la Virgen Dolorosa, la Virgen de los Dolores. Entonces Don Orione, allí delante de todas las autoridades, ¿no?, los hizo levantar a todos, estaban todos ahí sentados, dice: ustedes tienen la devoción a la Virgen Dolorosa. Pensar que muchos no eran siquiera católicos. Entonces los invito a que antes de que yo firme, antes nos levantamos y le rezamos a su Virgen. Pero fíjese decir, a su Virgen, ¿no? Porque si no, si hubiese dicho la Virgen a la cual más quiero yo, era la Mater Dei. Aquí por donde se mire, allí ya, yo he hecho todo el estudio sobre la Mater Dei. Don Orione, pero cuántas veces habló de ese título. Ya. Entonces allí le dice a vuestra Virgen, allí le vamos a rezar. Entonces después hizo la señal de la cruz, se acompañaron y luego una vez que rezaron de la Ave María, dijo: ahora sí firmo. ¡Puf! Por decir la importancia que él le daba. Antes de abrir el gran Cotolengo de Génova, prácticamente el primer Cotolengo grande, ¿no?, donde habían 400, 500 enfermos, ya. Eso pasó la noche anterior al santuario en un cerro que está sobre Génova. Eso fue caminando hasta arriba. Arriba lo conocían a Don Orione, ¿no?, el prior, que era el regente del santuario, y quiso que ya era ya de noche, muy oscuro, y dice: pues quédese aquí conmigo. No, 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 por ningún motivo quiso quedarse. A la mañana siguiente lo encontraron de rodillas afuera, en el lugar, en una pequeña ermita, allí cerca, y donde la Virgen se dice que habría aparecido. Pasó toda la noche allí rezando a la Virgen, porque debía firmar el contrato del pequeño Cotolengo al día siguiente.
pequeño Cotolego de Génova. Es decir, en esas cosas importantes, cuando se trató de comprar Santa Clara, que fue la primera casa que Don Orione tuvo como propia. Don Orione siempre soñaba con tener una casa propia, que no tenía que depender de porque la arrendaba o porque era del obispo, porque era, ¿no? Quería una casa propia donde podía hacer lo que él quería. Él la tenía con eso, ¿no? De manera que cuando finalmente pudo hacer el contrato con la municipalidad de Tortona, que le vendieron, es el Santa Clara, que es la casa madre, ¿no? En el fondo, en Tortona, allí también la primera cosa, a ir a agradecer a la Virgen, que la Virgen del Carmen, ¿no? Que estaba allí al lado justo, porque deslindaba con la casa, deslindaba una parroquia, la iglesia justo, ¿no? En donde la pared, de manera compartía la pared de la casa que él compró, deslindaba con la pared de la iglesia en donde estaba la Virgen, con un nicho que sabemos que pasaba al otro lado. Entonces, por decir, pero Don Orione también pagaba lo que con sacrificio, ¿no? Y no es que solamente pedía a la Virgen. Antes de, cuando tenía realmente cosas importantes, entonces lo que hacía era peregrinar. Ya en Europa, en Italia principalmente, prácticamente todos los pueblos, los cerros, todos tienen algún santuario de la Virgen, más grande o más pequeño. Y cuando sube al santuario de la Virgen y va cargado con un saco de piedra. ¿Por qué necesita? Él necesita a la Virgen. Antes de ir a pedir, antes hace su sacrificio, lo paga de alguna manera. Es decir, no era solamente pedigüeño, también él buscaba dar de su parte. Y ya luego después llegará a decir, ¿no? Lean en mi frente, lean en mi boca, en mi lengua, en mi rostro, en todo mi ser, allí verán escrito en todas partes, gracia de María. Y por eso que también, pero eso ya desde joven. Ya sabemos que el primer oratorio, el primer grupo de jóvenes que él juntó, también bajo el manto de María. Decir que entonces hablar de Don Orione, hablar de la Virgen, prácticamente es la misma cosa, porque él respiraba a la Virgen, no solamente la quería, no solamente le decía, quiero que la olía, la respiraba. De manera que ninguna maravilla que la cosa más preciosa que él tenía de su madre, que eran los pendientes, ¿no? Lo haya dado a la Virgen. Y haya dicho, aquí lo tiene, eres mi madre. La confianza que él tenía. Entonces, por un lado, eso, todo es gracia de María. Pero por otra parte también él buscaba de alguna forma pagar. Yo digo pagar, que es una mala palabra, sí. Evidentemente, ¿no? Pero retribuir algo, pero algo que le costaba sacrificio. Nosotros a veces es más fácil pedir que dar, ¿no? Entonces él antes daba y luego también pedía. Buenísimo. Padre, y bueno, usted mencionó lo de las peregrinaciones y de los santuarios. ¿Cómo hacía Don Orione para que la gente pudiera justamente acercarse a esta devoción de la Virgen? Él promovía este tipo de cosas. ¿Qué cosas nos puede contar de eso, de esos esfuerzos de Don Orione para que las demás personas también fueran como él, devotos de la Virgen María? Es que él en general aprovechaba esas ermitas, que sobre todo en Italia las hay prácticamente en todos los pueblos, las hay en los caminos, ¿no? Pequeñas ermitas de la Virgen, ya. Entonces él aprovechaba la devoción de la Virgen del lugar. Él nunca, él lo dice expresamente, aquí ya podría leerle algo de la carta de Don Orione, que son lindísimas, que son, nosotros, dice, no tenemos una advocación especial de la Virgen. Nosotros nos adaptamos y aceptamos el título de la Virgen bajo el cual se honra en tal lugar. De manera que se va a Uruguay y, qué sé yo, está la Virgen de los 33, allí la Virgen, rezaba la Virgen de los 33.
¿no? Se va a Argentina, está la Virgen de Luján, irá a Luján 1, 2, 3 veces. Y, qué sé yo, se viene a Chile, está la Virgen del Carmen, va a la Virgen del Carmen, ¿se cuenta? Y así, yendo, ¿no? Hace verdad el santuario de la Virgen de la Guardia, pero dice, nuestra devoción es a la Madre de Dios, a la Mater Dei. Yo creo que ya que en este momento se está haciendo algo sobre, con ese cuadro, que nuestra gente no sabe lo que es la Mater Dei. Aquí en Chile yo creo que no hay nadie que tenga la devoción a la Mater Dei. Nadie. Ni nosotros, ni yo. ¿Se dan cuenta? Mire, allí yo lo comentaba con el padre encargado del Cotolengua. Bueno, él hizo esa imagen grandota allí justo a la entrada del Cotolengua, ¿no? Yo, a la secretaria que está allí, que ella es la que más sabe del Cotolengua, que hace como 30 años que está allí, de manera que ella de Don Orione debe conocer qué sé yo cuánto. El otro día fui a hablar con ella, que está allí, y después saliendo digo, mire, pusieron el cuadro de la Mater Dei. Y me dice, ¿y dónde está esa escuela? Decía, entonces, Don Orione, por eso él se adaptaba, ¿no? Entonces, en Tortona se había la devoción de la Virgen de la Guardia, porque la Virgen de la Guardia es la patrona de Génova, y Tortona está cerca de Génova, ¿no? Entonces dice, aquí tenemos la devoción de la Virgen de la Guardia, nosotros llamamos a la Virgen de la Guardia, pero es la Mater Dei, el santuario está en honor de la Mater Dei, no está de la Virgen de la Guardia. Cosa clara, él tenía. ¿Por qué? Porque ella, todos los títulos que tiene, y tienen valor, cada uno de ellos tiene valor, tienen valor porque ella es la Mater Dei, la Theotokos, es la Madre de Dios. Entonces dice, a él hace referencia. Ustedes quítenle eso y ella dice, va a ser una santa cualquiera. Entonces él tenía bien claro, ¿no?, que todo lo que ella tenía era eso de ser la Madre de Dios. Y por lo tanto ella era el camino que llevaba a Dios, el camino recto, el camino más corto para llevar a Dios, es una expresión de él, el camino más corto para llegar a Dios es la Virgen. Padre, y esto mismo, justamente, que la Virgen es un camino para llevar a Dios y no es el destino final. ¿Cómo podemos hacer que actualmente en nuestras comunidades, que muchos de ellos son, y los agentes pastorales y los fieles laicos son devotos de alguna advocación de la Virgen, cómo hacer para que esa devoción de la Virgen nos haga llegar a Dios y no que la Virgen sea el destino final y que solo lleguemos a sus pies? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentarlo pastoralmente hablando? Yo creo que no hay que hacer ningún tipo de esfuerzo para traspasarlo nosotros, de la Virgen a Dios. Que se queden apegados a la Virgen. Va a ser ella la que a la larga nos va a acercar a Dios. A veces nuestros esfuerzos, eso de querer cambiar, es como cuando queremos inventar una devoción nueva. Nadie necesita de que cada cual tenga su devoción. Si es una verdadera devoción, a la larga te conduce a Dios. Es inútil que nosotros aquí en Los Vázquez le vamos a hablar ahora del Padre Eterno, de Dios Creador, de Dios. No cuenta nada. Pero será ella misma la que a la larga le trabaja el corazón a la gente y hace que, en el fondo, a través de su vida, a través de su forma de ser, ¿no?, se vayan acercando a Dios. Aunque directamente no lo hagan y no lo digan, pero en el fondo, cuando nosotros vivimos imitando a la Virgen, en el fondo, ¿qué hacemos? Cumplimos con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, sin hacer tanto esfuerzo, yo diría de no querer hacer saltos, ¿no?
porque es más difícil, ¿no? Es decir, la Virgen la vemos más cerca de nosotros, ¿no? Una mujer que ha sido madre, que ha sufrido, ¿no? Y que ha pasado por momentos de dolor, por momentos de alegría, que ha sufrido y ha gozado con su hijo, que es más cerca nuestro y por lo tanto es más fácil, ¿no? Ahora, si uno una vez que se apega a ella, cuando la mamá de Don Orione que servía en la familia Rattazzi, ¿no? Que era el jefe del concilio, presidente del concilio de Italia, ¿no? Ellos eran los cuidadores de la casa. Y era un poco maniosa la mujer de Rattazzi, de este hombre, ¿no? Y se enojaba con mucha facilidad. Un día se enojó tanto con ella, con la madre de Don Orione, mamá Carolina. Dijo, que le dijo, te voy a botar por la ventana. Le dijo, y la mamá Carolina contestó, sí, pero yo me agarro a usted, de manera que si me bota, vamos los dos abajo. Y Don Orione decía, Don Orione lo contó él, Don Orione concluyó, ve, así dice, agárrense a la Virgen. Si voy al infierno, vas a venir conmigo. La forma de acercarse a Dios. Yo creo que por eso nosotros posiblemente a veces vayamos con muchas especulaciones, como eso. Digo, no hay que tener miedo de quitarle a Dios el honor que merece y la adoración que merece. No se trata de eso. Pero para el pueblo, para la gente, en general, es mucho más sencillo que dejar que sea ella la que lo lleve a Dios, sin querer que sea yo, que sea la persona. Tú busque, insístale para de imitarla a la Virgen, de rezarle, sobre todo de imitarla. Eso mismo le va a ayudar a la persona al imitar a ella, en el fondo cumple con lo que Dios quiere de uno. Buenísimo.